María Elena Morera es fundadora y presidenta de Ciudadanos por Causa en Común y de Horizonte y Oportunidad, ambas organizaciones de la sociedad civil. Su familia fue víctima de la inseguridad pública que se vive en el país, por lo que decidió no permanecer como espectadora y mucho menos como una víctima más. A partir de entonces, dirige todos sus esfuerzos a exigir que la seguridad, la justicia y los derechos humanos sean igual para todos los mexicanos. También es formadora del Observatorio Ciudadano de la Evaluación de Control de Confianza de la Policía Estatal y Municipal, cuyo objetivo es fortalecer el sistema de desarrollo policial. De diciembre de 2003 a febrero de 2009 fue presidenta de México Unido contra la Delincuencia. María Elena Morera, muchas gracias por estar aquí en Línea Directa. María Elena, ¿cómo llegas a esta decisión de involucrarte en esto que pues ya conocemos como el grupo de activistas que han asumido desde la sociedad civil el tema de la inseguridad? Muchas organizaciones, todas ellas encabezadas por gente que ha sufrido en carne propia el tema de la inseguridad y que decidió de una o de otra forma hacer de su vida, de una buena parte de su vida, la lucha contra esto. Ezra, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo. Mira, en el 2001 secuestraron a mi esposo y a raíz del secuestro, fue un secuestro sumamente violento, ¿no? Sin embargo, sí tuvimos el respaldo de las autoridades, ellos lo rescataron. Y entonces, a raíz de eso, nosotros decidimos en la familia donar parte de nuestra vida, ayudar a otros a que no pasaran por lo mismo, ¿no? Y que si lo pasaban, bueno, pues saber qué hacer en esos momentos. Entonces, bueno, pues a raíz de esto ya tiene pues 15 años. He dedicado gran parte de mi vida a la construcción de mejores ciudadanos, por supuesto a la seguridad, a la rendición de cuentas y al Estado de Derecho. Ahora, cuando este tipo de eventos se presentan, por supuesto destruyen obviamente la estabilidad de una familia, pero hemos visto que el tema secuestro es algo que más allá de otro tipo de delitos daña enormemente. O sea, tiene una trascendencia mayor que el robo, que un asalto, que por supuesto te deja, te daña, pero esta parte del tema secuestro, crimen organizado y reacción de la autoridad. Hay un enojo de la sociedad frente al tema secuestro porque se habla de la inacción o de la omisión o de la participación de la autoridad. ¿Qué pasa ahí? Mira, efectivamente el secuestro tiene una característica que daña a la persona que está secuestrada, daña a la familia de una manera diferente porque viven dos episodios completamente distintos y también daña a la sociedad que lo rodea. Genera una percepción de inseguridad mucho más alta que lo que genera la percepción de inseguridad por un homicidio doloso. O sea, la sensación de inseguridad y de impotencia es enorme. Entonces, pues yo creo que como en todo en la vida, ¿no? Después que pasa el episodio, pues tienes dos opciones, ¿no? O quedarte sumido en el enojo, que es pues muy aceptable porque estás furioso de lo que te pasó y en el dolor, o ver qué puedes hacer. Y me parece que lo mejor que puedes hacer es ayudar a otros, porque es una forma de pues que tu dolor se transforme en acciones, ¿no? Pero sí definitivamente México está viviendo una situación muy difícil. Yo te diría que mucho más difícil que en 2001, que fue cuando secuestraron a Pedro. En el tema de secuestro, por ejemplo, en el 2001 habría alrededor de 600 secuestros denunciados. Hoy hay más de 1,500 denunciados por año, ¿no? Entonces estamos hablando que se triplicaron las cifras. Pero esto, perdón, tiene que ver con mayores secuestros o que más gente denuncia. ¿Por dónde va? No, yo creo que hay mucho más secuestro. Antes del 2006, las bandas de secuestro en general eran especialistas en ese tema. Ya habían pasado por robar autopartes, por entrar a las casas, por robar bancos y después se dedicaban al secuestro. Era más o menos el patrón. Sin embargo, después del 2006, con la guerra contra el narco, lo que pasó es que muchas bandas de delincuencia organizada encontraron un gran negocio en el cobro por derecho de piso y en el secuestro. Entonces ahora en general son mucho más violentos. Antes pues era a clases pues acomodadas, ¿no? Económicamente, medias y medias altas y altas. Hoy te pueden secuestrar por 5,000 pesos.
¿no? O sea, sí es una tragedia lo que estamos viviendo en el tema de seguridad en México, porque hay mucho más violencia. Sí, el otro día decía, me parece que era el secretario de Gobernación, que había menos delitos. Sí, efectivamente, el ENVIPE dice que en el 2014 hubo 34 millones de delitos y en 2015 hubo 29 millones de delitos. Sí, son menos, pero la violencia que están ejerciendo y la sensación de impunidad y de enojo de la gente es mucho más fuerte. Esto producto, dicen, de la fragmentación de las bandas o de el manejo de las mismas. Y frente a esto hay ocasiones en que se dice es momento en que la propia sociedad actúe. Hay gente incluso que dice es momento de que uno tenga las pistolas en la mano, esos absurdos que se plantean. ¿Qué es lo que una sociedad o que la sociedad tendría que hacer? Sí, mira, coincido plenamente contigo, es un absurdo porque es además quererle transferir a la sociedad que como la autoridad no puede, pues ahora ustedes háganle como puedan, ¿no? Es matarse unos a otros, me parece una solución muy desafortunada que se plantea desde un senador. Yo creo que sí se pueden hacer cosas. Desde la sociedad también tenemos una gran responsabilidad en todo esto, porque hemos sido muy permisivos con la autoridad, ¿no? Si bien sí habemos organizaciones y algunos medios de comunicación muy comprometidos con el tema, pues hay muchos otros que dicen, mientras a mí no me pase, aquí no pasó nada, ¿no? El problema es que cada vez le pasa a más gente. Entonces, yo creo que la solución está en hacer que el Sistema Nacional de Seguridad Pública funcione y eso pasa, por supuesto, por rendición de cuentas, porque se dejen de robar el dinero de la seguridad, ¿no? Tener seguridad es muy caro y además se lo roban, ¿no? Y luego y además lo malinvierten. Entonces hay que hacer una reingeniería del Sistema Nacional de Seguridad Pública y también muchísimas acciones a nivel local, que eso es lo que nos va a cambiar, el que la gente realmente se involucre en algo que puede ser en seguridad o en otros temas, pero me parece que todos los mexicanos deberíamos de participar en organizaciones civiles. Ahorita vamos a platicar del tema de organizaciones civiles. Vamos a una pausa. Estamos platicando con María Elena Morera aquí en Línea Directa. María Elena Morera, el tema de organizaciones de la sociedad civil que luchan en contra de la delincuencia y contra fundamentalmente el tema secuestro. ¿Por qué tantas? En un momento eras tú responsable en México Unido contra la Delincuencia. Están toda una serie de asociaciones que lo hacen y uno se pregunta por qué no van juntas. Luego uno se pregunta si es un problema de disputas internas o quizá que pues de lo que se requiere, alguien me decía, es que se requiere que haya mucha gente que esté en distintos espacios presionando, porque si no, el tema de la autoridad que responda no funciona. ¿Es así? Sí, mira, yo creo que en México faltan mucho más organizaciones civiles, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, aquí hay alrededor de 38,000 organizaciones civiles, allá tienen alrededor de 2 millones de organizaciones. Entonces yo sí creo que por un lado faltan mucho más. Por otro lado, cada una de estas organizaciones civiles que hay para el tema de seguridad y también para el tema de mediciones, como es México Evalúa, el IMCO, todas estas que son más tipo think tanks, me parece que todas son valiosas y todas tenemos una perspectiva distinta. Entonces, lo que sí hacemos es que en temas específicos vamos juntos, ¿no? Por ejemplo, si coincidimos en que se tiene que cambiar una ley, en que hay un tema en los medios que tenemos que salir todos a apoyar, entonces en esos casos las organizaciones nos sumamos. De hecho, en Causa en Común, uno de los programas que nosotros tenemos es hacer redes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una red de Ciudadanos por la Seguridad, donde estamos ciudadanos y policías, ¿no? Entonces sabemos académicos, organizaciones civiles, policías y directores de seguridad pública. Entonces yo creo que sí es bueno que haya muchas, es bueno también que en momentos específicos nos sumemos todas, pero también es bueno que cada una tenga su propia agenda. En este sentido, la interlocución con la autoridad es fundamental. Es diferente el tratar con una autoridad federal que tiene una visión o un determinado compromiso y una presión determinada a autoridades estatales. La queja siempre se dice, es más fácil, a pesar de todo lo que pues, todavía hay que avanzar, la comunicación con la autoridad federal
gobiernos de los estados, es ahí en donde incluso en el tema del secuestro la situación es sumamente grave. ¿Hay diferencia? Sí, hay mucha diferencia. En general, tratar con autoridades federales, pues mira, para empezar hay mucho más medios aquí en la Ciudad de México que son mucho más potentes, ¿no? Entonces, en el caso de tener un problema con una autoridad federal, pues tienes el respaldo de los medios. Además, que en general están mejor preparados, ¿no? Digo en general porque hay de todo. En los estados, con lo que te encuentras es una gran debilidad de las instituciones de seguridad y justicia. O sea, pero es tan grande la debilidad que por eso México no avanza, porque los gobernadores en general, unos con un gran cinismo y otros con una gran ignorancia, no son capaces de resolverte nada, ¿no? Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de Guerrero, ¿no? Hace pocos años fui a atender un tema de un homicidio. El Ministerio Público, cuando yo le dije, quiero ir a ver el lugar de los hechos y cómo tienen resguardadas las pruebas, me dijo, no sé de qué me habla, señora. La camioneta ya la quitamos porque estorbaba, ¿no? O sea, ese es el nivel de las autoridades locales. Entonces, sí es más fácil tratar con las autoridades federales, pero cada vez me convenzo más que la solución va a venir de acciones locales muy concretas, ¿no? Ahorita estamos haciendo, por ejemplo, una Casa de la Justicia con Ana Laura Magaloni en un proyecto piloto aquí en la Ciudad de México. Estamos haciendo proyectos con policías locales de rendición de cuentas, ¿no? Inclusive con policías municipales. Entonces sí creo que debe de haber una estrategia nacional, pero las soluciones se deben de ver de abajo hacia arriba y cada región de la República es completamente diferente. ¿Hasta dónde estas asociaciones, toda causa en común, por supuesto, reciben presiones? ¿Hasta dónde la autoridad los percibe más que como un coadyuvante, una ayuda, un estorbo? A veces, claro, a la hora que salen a los medios, por supuesto que es parte del discurso, pero al poder político le estorban. Mira, es una línea muy delgada el poderte mantener entre exigir, ¿no? Porque es la función de las organizaciones civiles, aunque les moleste a los políticos, pero también tener una línea de comunicación con ellos, porque hay muchas cosas que no las puedes solucionar solo. Entonces, creo que las soluciones tienen que venir en conjunto de sociedad civil y gobiernos. Y las presiones a veces son enormes, porque muchos de ellos están acostumbrados a que todos los que están alrededor de ellos les dicen que lo hacen muy bien, ¿no? Y cuando tú llegas y les dices, pues no está bien hecho, y cuando los exhibes en los medios, entonces su molestia es enorme y la capacidad que tienen de presión sí es grande. Yo lo que he aprendido a través de los años es que cuando me siento presionada, mejor voy a los medios y lo digo de una vez, ¿no? Y digo, y no estoy de acuerdo con que se esté haciendo esto y esto y esto, ¿no? Y de esa manera me quito la presión. Otra forma también de blindarte es que ellos te vean que siempre eres igual con todos, ¿no? A mí me da igual si es PRI, PAN, Morena, PRD, ¿no? Para mí todos son iguales y los trato igual, ¿no? No tengo amigos adentro, pero sí tengo relaciones cercanas, sobre todo para el tema de víctimas de secuestro, que seguimos atendiendo desgraciadamente muchas víctimas, aunque el tema de causa en común precisamente lo hicimos para tratar de ayudar a que a todas las víctimas las atiendan igual, porque por más víctimas que atendemos, Esra, pues siguen saliendo víctimas, ¿no? Y al final, pues es un tráfico de influencias, porque como yo conozco a los que dirigen, ¿no? Y hago presión para que atiendan esas víctimas, pero ¿y las otras qué? Entonces, de lo que se trata, Causa en Común, es de mejorar las políticas públicas para que nos atiendan a todos igual, porque todos somos ciudadanos de primera, o quisiéramos ser. Ahora, el tema este estaría ligado a algo, vamos a tratar de irnos en esta línea de el tema del Estado de Derecho. Este es un país en donde, a pesar de los cambios o en función de los nuevos cambios, la legislación actual y los mecanismos, la rapidez en la impartición de justicia, es algo que es una asignatura pendiente. En este tema de secuestro, ¿cómo andamos? Pues mira, muy mal, porque los operadores del sistema de justicia no han logrado entender todos los beneficios que tiene el nuevo sistema de justicia penal. Entonces lo que hacen es que ya sea que se sale el hueco por el lado de la policía, del Ministerio Público, de los jueces, y sí creo que vamos a ver más impunidad todavía de la que tenemos hasta que logren
articular bien el nuevo sistema de justicia penal. El problema de la impunidad va completamente ligado a la corrupción y a la simulación que tenemos en nuestras autoridades. Y también va ligado a querer meter todo como en el mismo saco. No es lo mismo que te asalten en la calle y que te quiten la cartera, a que te secuestren o que te maten. En todos los países hay impunidad, pero México es un país donde todo lo metemos en el mismo saco y no hemos alcanzado a exigir lo suficiente para que las autoridades se aboquen. Por ejemplo, en el tema de secuestro, pues ya en México no debería de haber secuestros, debería de ser un tema no permitido. Y claro que se puede hacer porque otros países lo han logrado. Estamos platicando con Marilena Morera, aquí en Línea Directa. Marilena, el tema de los mecanismos, la inteligencia para detectar a estas bandas de secuestradores. Hemos avanzado en términos tecnológicos, sin embargo, siguen habiendo una enorme cantidad de resistencias a ciertas prácticas. Cuerpos policíacos que pues han avanzado de 2001, donde tuviste esa terrible experiencia hasta ahora, el tema de los celulares, el tema de la colaboración de las empresas para tratar de evitar este tipo de delitos. Pero aquí la pregunta es un poco en el sentido de hasta dónde esta confiabilidad en las policías o en lo que sería el aparato, ¿no? Estos grupos antisecuestro que en muchas ocasiones terminan convirtiéndose en socios de los delincuentes. Esta idea de que hemos creado grupos especializados en atender este terrible delito y alguien decía, es que es peor hacerlo o especializarlos porque muchos de ellos en ese nivel de especialización lo que hacen es convertirse directamente en los socios de los delincuentes. Mira, las mejores policías del mundo son las que están mejor preparadas, que tienen los mejores equipos tecnológicos, pero también las que tienen más controles, ¿no? Las policías, porque tienen el uso de la fuerza con ellos y porque tienen pues preparación para esto, deben de estar sumamente controladas. Es igual que los miembros del ejército de élite o la marina de élite. Cuando tú no las controlas, es muy fácil que se pasen del otro lado, porque ya tienen todo el conocimiento. Nosotros ya hemos visto 3 estrategias en contra del secuestro, donde hacen unidades locales y después estas unidades se pierden. ¿Se pierden o se van con ellos? O algunos se van con ellos, pero la mayoría de estas se pierden porque los gobernadores y los procuradores y los secretarios de seguridad pública, al no tener un gran número de secuestros, entonces resulta que los utilizan para todo. Así. Y tú esas unidades no las puedes utilizar para todo, las puedes tener sentadas ahí 3 meses, ¿no? Haciendo ejercicio y estudiando, pero no las puedes utilizar para otras cosas. Y es lo que han hecho en los estados. Nosotros creemos que, son los que mejores resultados nos han dado la Policía Federal y el CEIDO en la Procuraduría General de la República, y creemos que es a quienes deberían de fortalecer. Y muy curioso porque este gobierno ha fortalecido a las estatales, les ha dado mucho dinero, y sin embargo a las federales les ha quitado dinero, ¿no? Entonces es un contrasentido, y si tú ves los números, son las que más secuestros atienden y las que más personas detienen, porque no es lo mismo que detengan al que estaba cuidando la casa a detener a la banda completa, claro, ¿no? Entonces sí creo que coincido contigo, ¿para qué tantas unidades, no? Deberíamos de tener menos unidades más eficaces y mucho más controladas. Ahora, el otro tema que es el manejo de los jueces, y más ahora con este nuevo sistema de justicia penal que tiene sus enormes riesgos, ya lo decíamos, pero en donde el secuestrador puede entrar a la cárcel, planteemos que se presentan las pruebas de forma correcta, el juzgador los envía a la cárcel, pero la puerta de salida está a la vuelta de la esquina y el crimen organizado tiene muchos mejores abogados que las propias víctimas. El tema de la víctima que pues pierde la dignidad tanto en el secuestro como en el proceso que le sigue. El proceso es terrible, ¿no? En el viejo sistema nosotros todavía presentaron un amparo hace como 2 años los secuestradores, ¿no? Después de 14 años de prisión, de haberlos encontrado en flagrancia, etcétera. Y lo sueltan. Y sí es muy duro para las víctimas enfrentarse a todo el proceso, además volver a ser victimizadas y además tener el riesgo siempre latente que puedan salir.
Y sí tiene aquí que ver los jueces y me parece que debe de haber una relación mucho más cercana entre policías, ministerios públicos y jueces para que cada uno entienda lo que le toca hacer a otro y que el tema no es, desde nuestro punto de vista en causa en común, si el proceso fue perfecto o no. O sea, yo creo que todos tenemos derecho a un debido proceso, sobre todo en un país donde no sabes si mañana te detengan a ti o a mí sin Claro. pruebas. Pero más allá de eso, cuando las pruebas son contundentes, ¿no? Y el juez dice, pues le faltó una firma, ¿no? O este pedacito del proceso no está bien, ¿no? Eso no es un motivo para sacarlos. Entonces yo sí creo que el Poder Judicial tiene que ser mucho más transparente y sí creo que hay jueces muy buenos, pero también hay algunos malos jueces y también tenemos que poner el ojo ahí. Me parece que es pues el gran reto del sistema de seguridad y justicia, ¿no? Que al ser un sistema todos tienen una parte que hacer y cuando uno de ellos no la hace bien, todo se puede caer. Y las víctimas, Esra, no tenemos por qué saber a qué autoridad le toca y en qué parte del proceso se cayó. Nosotros lo que queremos son resultados y creo que la autoridad no ha estado lo suficientemente puesta en su responsabilidad de darnos resultados a los ciudadanos. El tema de incluso la recuperación de los rescates, ese tema también donde ¿No? finalmente la gente pierde, digamos, recupera la vida o salvan al secuestrado, pero a veces pierden el patrimonio. Todo. De repente lo recuperan y ese dinero no puedes Nunca, tener acceso a él. sí, o sea, yo no he sabido hasta ahorita de ninguna víctima a la que le hayan regresado el dinero del rescate. Hubo un caso, Por ahí. no por ahí de, no sé si fue del Mochaorejas, de unos centenarios o una cosa así que regresaron, pero en general dices dónde quedó ese dinero, ¿no? Claro. Luego la autoridad nos dice es que se lo gastan. No, o sea, gastarse tanto dinero en 3 días, pues tampoco no es verdad. Entonces sí creo que también ahí hay una gran responsabilidad porque la gente encima del dolor que pasa, muchos se quedan endeudados, ¿no? Y es muy difícil recuperarte y volver a trabajar después de un proceso de secuestro grave. Entonces, pues hay muchísimo por hacer. Finalmente, el tema de lo que sería la perspectiva de aquí en adelante, ¿ves la posibilidad de pensar en un país que pudiese cambiar con el nuevo sistema de justicia, reducir, si no eliminar el secuestro en el corto plazo? No lo veo. Ya nos habían prometido las autoridades federales que en este sexenio se iba a llevar a su mínima expresión y no lo han hecho. Entonces no creo que vaya a ser en el corto plazo. Sin embargo, sí creo que podemos tener acceso a un mejor sistema de justicia, que las autoridades sean mucho más responsables y profesionales, a que el sistema nacional anticorrupción va a funcionar, ¿no? Pero es un proceso largo. No creo que en el corto plazo podamos llegar a esto. Bueno, pues ahí está el escenario, no por supuesto muy pues optimista. Marilena Morera, muchísimas gracias por haber estado aquí con Muchas nosotros. gracias a ti. Fue Marilena Morera aquí en Línea Directa.